Hola, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos también los que nos están viendo desde el Facebook Live. Vamos a iniciar con la presentación del libro de Galo, un libro titulado Dolor, que respeta el sueño. Galo es poeta y cineasta venezolano y nos va a estar ayudando en este conversatorio alrededor del libro Gina Saraceni, poeta venezolana. Y nada, espero que lo disfruten. Nos dejo con Gina. Bueno, gracias a todos los que están aquí. Buenas noches a los que están viéndonos en el en vivo. Y como buenos venezolanos, somos un país que está en ninguna parte y en todo. Entonces hay mucha gente que se conecta y que está pendiente. Quiero comenzar con unas breves palabras de agradecimiento y luego pues entramos a la dinámica que nos compete. Ante todo, agradecer a Eduardo Echara Navratilova, el editor de Escarabajo Editorial, que bueno, lamentablemente se le cruzó ahorita otra presentación y no ha podido estar aquí. Estuvimos compartiendo más temprano en el recital, pero agradecerle bueno, su ímpetu, su arrojo, su riesgo, su salto de llevar estas cosas adelante y de aceptar bueno, un libro raro, ya hablaremos de por dónde va esto, que nunca es fácil conseguirle el caso, ¿no? Y a Eduardo particularmente agradecerle, porque claro, no solo es editor, sino también poeta, que no había una sola vez que me escribiera mientras editábamos el libro y que su primera pregunta fuese ¿cómo está Venezuela y cómo están todos los que están aquí? Y esa es una pregunta que no hace un editor, sino que hace un poeta, preocupado por sostener el dolor de los demás. Y ayer también apenas me saludó y me abrazó, su primera pregunta fue si estábamos en riesgo, ¿no? Con la genuina preocupación. Y mi respuesta fue, bueno, sí, todos los que estamos aquí. A mis primeros lectores también quiero agradecerles porque así como es un libro raro, a quienes les envié este manuscrito, solo una pequeña parte se atrevió a terminar el manuscrito. Otros cayeron en el campo de batalla, de la parte de la prueba, pero bueno, aquí hay algunos que lo leyeron y están aquí. Les agradezco a ellos y también a los maestros que han leído este libro, como Santos López, Octavio Armán, Luis Pérez Oramas, que aceptan mi balbuceo y aceptan adentrarse en una cosa un poco engorrosa y hacerlo con quirúrgico cariño, y que efectivamente pues, si no fuese así no podría nada, ¿no? Entre esos lectores hubo también otro maestro, Luis Miguel Izaba, que luego tuvo a bien hacer el epílogo que está en este libro, un epílogo que funciona de mapa, creo yo, para orientarse un poco en esto de lo que vamos a hablar hoy. Y Luis, bueno, yo creo que, no sé, la Simón Bolívar, la Universidad Simón Bolívar es como algo que nos volvía a todos dulces y amable, porque de ahí también viene Gina, y yo he sido enormemente bien recibido por Luis y luego por Gina, que le agradezco enormemente estar aquí conmigo, porque así como le escribí en la dedicatoria más o menos, pues el acento en el párrafo siempre me recordó el mal de otra parte, ¿no? Y bueno, gracias a todos, y yo creo que con eso podemos comenzar y ya luego yo en Caracas, cuando hagamos la presentación en Caracas, me extiendo. Buenas tardes a todos. Gracias a la editorial Escarabajo por acogernos aquí, por lo menos a mí, como persona que hoy va a conversar con Galo sobre este libro. Agradezco también la presencia de ustedes y esta tarea no es una tarea fácil. Ya Galo adelantó que este libro uno lo pudiera pensar, y lo estoy pensando en este instante, esto no lo había planificado anteriormente,
creo que es un libro que pudiera pertenecer a esa especie de escarabajos que rodean este stand y por lo tanto un libro de difícil clasificación, más allá de que sabemos que es un libro de poesía. Entonces, bueno, agradezco a Galo por haberme convocado para conversar con él hoy y quisiera empezar haciendo una alusión al tema de la Feria del Libro de Filbo de este año, que es el cuerpo. Incluso la frase que arropa la feria es las palabras del cuerpo, y me parece que es un título muy adecuado para empezar a conversar sobre dolor que respeta el sueño. Un libro que lo podemos pensar en términos corporales, pensando el cuerpo en diferentes dimensiones, como por ejemplo el cuerpo textual, que es el propio libro, como materia, como producto material, pero también el cuerpo dentro de este poemario va adquiriendo otras dimensiones que tienen que ver con el cuerpo orgánico, con el cuerpo, vamos a decir, anatómico, pero también el cuerpo de los afectos, el cuerpo familiar, el cuerpo vinculado con todo lo que pudiera ser el cuerpo vegetal, animal, el cuerpo acuático, es decir, hay múltiples resonancias de lo corporal dentro del libro y por lo tanto me parece oportuno, es una casualidad que este libro empiece a existir hoy en un contexto de una feria donde hay un interés por preguntarse por el cuerpo. Digamos que lo segundo que quiero destacar del libro tiene que ver con su inclasificabilidad, como dije anteriormente, y quizás lo primero, hablando del cuerpo textual, es que hay un gesto que el libro exige, que es torcerse. O sea, la torcedura es la única manera o una de las maneras de acceder al libro. Es decir, abrir este libro implica encontrarse con... implica torcer. Y esa torcedura, que es un movimiento corporal que el lector tiene que hacer, implica también que la manera como vamos a avanzar en la lectura va a ser con un movimiento de páginas que no es, o sea, las páginas se van a pasar no de la manera más, digamos, común, sino que se exige una modificación en la postura de la lectura. Y yo pienso, eso lo decía Piglia también, que, y también todos los teóricos de la recepción y de la historia del libro, que la lectura también depende de cómo uno la lleva a cabo en términos corporales y físicos. Entonces eso también me parece algo que quizás no lo habíamos pensado anteriormente, pero implica entrar a la lectura torciéndose. Y eso es también lo que el libro exige. Por otra parte, quizás algunas y algunos ya conocen el texto. Cuando uno empieza este libro, que es un gran poema largo, que implica también una dificultad, en este caso la dificultad la va a tener Galo, para poder leer algunos versos a lo largo de esta conversación que va a empezar dentro de pocos minutos, este diálogo, que tiene que ver con que no se puede elegir un poema, sino que dentro de ese largo poema, que está constituido además por versos que terminan todos con un punto y que en su secuencialidad van mostrando más las inconexiones que las conexiones, uno se tiene que mover y tiene que aprender a leer.
Entonces me parece importante que es un libro que nos incomoda lo que es para nosotros la práctica lectora. Y eso no tiene que ver solamente con la parte material, sino tiene que ver también con que uno no siente que avanza, sino uno siente que se detiene todo el tiempo porque estamos mal acostumbrados, incluso en la poesía, a intentar construir cierto hilo conductor. Y el hilo conductor de este libro es que no lo tiene, o que uno lo tiene que ir construyendo en la medida en que va avanzando en este camino que no es para nada sencillo de atravesar. En ese sentido, creo que pudiéramos empezar, quizás, Galo, con una primera, tengo aquí todo distribuido, perdóname. Hay una primera pregunta que quisiera hacerle a George, que tiene que ver con la apuesta formal y conceptual de este libro. Yo pudiera decir como una primera reflexión, quizás un poco provocadora, que me parece que es un libro que es el resultado de experiencias, lecturas y memorias que encuentran un lugar sin necesariamente estar repartidas temáticamente. Es decir, la materia prima del libro son las memorias familiares, pero de manera importante es la literatura. Este es un libro que habla de literatura. Este es un libro que es el resultado de las lecturas de Galo. Y por lo tanto también es una manera de reescribir esas influencias, y pensaría, aunque eso lo vamos a tocar después, que el gesto es el gesto de Ridiano del heredero, que se enfrenta con los legados, en este caso literarios, y de alguna manera intenta responder y apropiarse de algo de lo que deja siempre la lectura. Entonces, la primera pregunta tendría que ver un poco con cuál fue la apuesta conceptual, formal de este libro, que no se quiere, es como si no quisiera ser apropiado, y eso del apropiado tiene que ver tanto con la apropiación como con uno dice algo es apropiado porque está en lugar, y de alguna manera aquí hay algo como fuera de lugar. Y esa torcedura también tiene que ver con un libro que se expande en términos verticales, versos larguísimos, como si no fuese suficiente la página, como si fuese necesario siempre una expansión mayor, y esa expansión lo que hace es diferir y diseminar el sentido más que cristalizarlo y aglutinarlo. Vale, ahorita te escuchaba decir eso de que la página como que no basta, efectivamente, como la gran herencia de Mallarmé también, ¿no? Es decir, hay que hacer otra cosa. También pienso en Octavio Armar hablando del blanco de la página, y efectivamente, y voy a comenzar con eso como para contextualizarlo, y trataré de dar cuenta más o menos de esto, que para mí el libro soñado, el libro imposible, y si hay alguien en el público que me quiera ayudar, pues todavía estamos a tiempo. El libro soñado era que cada verso, que efectivamente es como si viviera solo, tenía que existir solo el verso en cada doble página, y eso daba un libro de unas 4.000 páginas, con lo cual no lo íbamos a poder editar, pero bueno, porque para mí era muy importante la soledad de esta cosa. Más los versos iban en cada doble página bajando, y luego entonces era como crear efectivamente un paisaje sobre el silencio y ver cómo se podía enmarcar. Lo mejor que se podía hacer en este formato fue esto,
que responde a una búsqueda mía, que yo creo que es un gaje que me viene del cine, que es la noción de el archipiélago. Es curioso que tres de las grandes culturas que le legan y le siguen legando constantemente al mundo algo son archipiélagos, es decir, la cultura helena, la Grecia, que todavía se expande hacia lo mediterráneo como una suerte de archipiélago, la japonesa y la caribeña. El tema del archipiélago como un asunto conceptual de cómo unimos los puntos o cómo se unen las islas, que no es más que con ese océano que se recorre en la dirección que sea, o más exactamente según la hora que al mar le provoque, porque aprender a leer las olas es también eso. Es un poco lo que está detrás de esta apuesta de versos solos, que además en la primera versión ni siquiera tenían puntos. O sea que era todavía más farragoso el orden, porque ahí sí la gente creía que había que leerlo de chorro y después decían no, pero y era todavía peor. Entonces bueno, le pusimos los puntos para no ser tan inclemente, pero la noción que quizás pudiesen atajar más fácilmente es la de imaginar un montaje fílmico. El montaje del cine, la edición cinematográfica, es una forma absolutamente antinatural de ver el mundo. Los seres humanos no vemos en planos, no vemos que las cosas se pican y que primero hay un primer plano, luego hay un plano general y luego hay no. De hecho, en la historia del cine tardamos en despertar a la planimetría y que la gente la entendiera. Es decir, el cine enseñó a la humanidad a ver de otra manera. Y esa manera que nos enseñó a ver, no en vano, apenas nace el cine, aparece el collage, que es la gran revolución de la plástica. Es lo que revierte toda la forma que teníamos de pensar la imagen, es herencia del cine. Y además, sin cine no habría internet, que es la forma más extraña que tenemos hoy por hoy de pensar, que son estas relaciones que la gente dice que Borges lo previó con la biblioteca de Babel y tal. Bueno, pero digamos que tiene que ver con esta libertad, que como toda libertad es un peso horrible y enorme, de que este libro de alguna manera yo siento que no está escrito en los versos sino en los huecos entre los versos. ¿Y qué hace cada lector con ese hueco que está ahí? Ahora, que Gina sí va a ser inclemente y me va a hacer tratar de que yo recite este poema, yo les voy a decir algo sobre la didascalia que hay al principio del libro, que si hay un apunte como en el teatro de hágase de esta manera, bueno, también es un poco un chiste porque van a ver qué dice, pero es una invitación a poder habitar ese espacio en blanco y que sea el lector el que lo llena. Efectivamente, hay momentos en que casi que la página podría leerse de abajo arriba y quizás significaría lo mismo que leyéndola de arriba abajo. Hay otros que no, hay otros que están un poco más hilados y que parece que se recupera la discursividad o la comunicación. Pero bueno, ni la discursividad ni la comunicación me han interesado nunca. Y al cine tampoco, que es quien nos enseña a que efectivamente podemos picar el mundo y que aún así todavía, o quizás solo porque es así, se vuelve aprensible y podemos entonces atajarlo de otra manera. A mí me ha interesado mucho el asunto de pensar los versos de la poesía como planos cinematográficos. Y la verdad es que cuando las relaciones de lo que se llama la psicología del montaje, no sé, me parece como el efecto Kuleshov, un hombre triste, muñeca, y uno dice, el hombre está contento porque recordó a su hijo. Esto no está en la imagen. Esto está en otro lugar. Ese otro lugar, que no sabemos ninguno de nosotros dónde está, es quizás lo que me ha interesado al final. Sí, me ha interesado siempre el entre en las cosas. Yo no sé si eso está en este libro o en el otro que escribí, que yo digo algo como que la poesía es el canto del entre de las cosas. O sea, que la poesía puede cantar justo en este espacio en que la mesa y la silla no hay ahí donde no es ni mesa ni silla. Entonces ahí entra. Y así con todo lo que uno va viendo, ¿no? Un poco también, otra vez, lo que hace el cine.
Ahora sí, es un poema largo, es un solo poema, aunque está propuesto más o menos como un tríptico. ¿Por qué un poema largo? Bueno, mis poemas más cortos ya son largos. O sea, que yo eso es cuestión como que la poesía corta no sé cómo funciona. Hay una verborrea, hay una cosa, como una incomprensión. Pero para mí tenía sentido que el libro, que a mí no me gusta hablar de que los libros o las películas tratan de algo, ¿no? Pero este libro, uno de los grandes temas, yo creo que secretamente es la locura también. Y esa locura es también una locura formal, pero una locura neurótica. No está, parece estar desorganizada, podría parecer psicótica, pero no, realmente hay un orden extremadamente obsesivo, pero esa dificultad de atravesar el discurso obsesivo es lo que yo quizás he querido someter al público también a eso. O sea, como que el lector tenga que atravesar esto como una experiencia y que nadie pueda decir, no, es que el libro de Galo trata de que él está triste con la familia o muy contento. O sea, el libro, la película, la pintura es una cosa que hay que atravesar. Y eso quizás también es una de las búsquedas que podría explicar conceptualmente por qué eso está ahí. No querer traicionar la experiencia. Porque si realmente una obra puede ser resumida en una sinopsis, yo creo que era más fácil escribir la sinopsis en esa obra. Yo le mandaba por un correo porque yo quería ya y no sé qué era. O si yo hice una obra para decir que estaba triste, pues te digo estoy triste. O sea, no me hacía falta hacer todo el entramado que está ahí, ¿no? Yo creo que va por ahí esta inclemencia, porque sí creo que es inclemencia desde la postura escritura. Bueno, lo que planteas, Galo, tiene que ver con algo que el libro, justo tomando en cuenta lo último que dijiste, es decir, es un libro inapropiable por muchas razones, una de ellas justamente porque uno no sabe, es como si dejara de saber en la medida en que lee, cuando uno está acostumbrado, cuando lee, a ir acumulando para después llegar a hilar un sentido. Entonces, este libro te pone a prueba, e incluso yo pensaba ahora que hablabas, que justamente eso, que en lo que pudiera ser la referencia del Atlas de Avi Warburg o el montaje mismo de Benjamin, otras figuras parecidas a lo que sería el archipiélago, el intervalo es justamente la experiencia. Es decir, el transitar y el tránsito, ese entre, termina siendo lo que permite que uno tenga esa incluso experiencia del no saber. Y por lo tanto es allí donde pasar de un verso a otro es un pasaje que no despeja el sentido, sino lo complejiza, lo extravía, lo dilata, lo vuelve más opaco, y por lo tanto quizás la gran experiencia de este libro no es tanto su contenido, sino lo que uno siente al leer. Eso es en parte lo que pasa, y tengo que reconocer que efectivamente es un libro que exige resistencia. Es decir, es un libro, exacto, pero Galo siempre me recuerda que yo soy una corredora de fondo, y por lo tanto quien corre muchos kilómetros tiene, digamos, ese largo aliento, pero no hubo un momento en que estaba por perder es algo que incluso pone en cuestionamiento la paciencia, justamente porque uno lee porque quiere apropiarse de algo, y lo que sucede aquí es que no pasa eso, y entonces uno concluye que no está entendiendo y entonces abandona, pero no, el problema es no abandonar y aprender a leer también así. Y entonces esos intervalos pueden generar, digamos, un estallido de sentido en un momentico, y eso ya es parte de la experiencia. Bueno, quizás
deberíamos, no sé si quieres un poco poner, porque esta es otra cosa. Este es un libro que si se pudiera, aparte de tener 4.000 páginas, que no lo pudo tener porque creo que ninguna editorial hubiera podido sostener un proyecto así, por otra parte debería ser un libro leído en voz alta. Porque todo lo que tiene que ver con la vocalidad, con la respiración, con la puesta en voz de la escritura, creo yo que sería la forma quizás más adecuada de esta lectura. Entonces, bueno, para poner en el oído cómo suena esto, creo que lo mejor que puedes hacer es leer un pasaje como para después irnos a ciertas zonas más específicas, no temáticas, sino que son como unas cuestiones que evidentemente a Galo le interesó abordar a lo largo de la escritura, si bien abordarlas casi para abortarlas, porque eso es lo que pasa allí. Entonces, bueno, no sé, yo No, sí, para mí es un problema enorme elegir. Pero lo primero sería leer la Didascalia, como les dije, ¿no? Lo que aparece ahí. E imagínense esta cuestión del libro de 4.000 páginas que no existe, que dice, ¿no? Como esta es la indicación al lector. Como en un solo respiro, interprétese de la mañana a la noche. Ahí hay un imposible, ¿no? Un solo respiro no da para el día entero, pero okay. Y entre verso y verso, pásese una hoja entera, ostinato, que es un índice musical de paso. Es decir, como si imaginara que antes de pasar al verso siguiente, tuvieses el tiempo que te toma para pasar la página, que era el libro fantástico de las 4.000 páginas. Voy a comenzar por el principio y después saltamos a la... ¿no? Años, no miento, acaso 20, la última vez donde acepté pararme bajo una garúa en mi cuerpo intensa, bien venir a empaparme con terrible calma ante el luego. Este raudal fangoso entre mis manos es una versión sonora del inicio. Un favor de la inconsciencia en cada comenzar, de ahí el sed perseverare diabolicum. La idea que me amanece con un cirio acompasado, un templo contra las 6 de la mañana, encharcado de ruir y cimentar bloques. Árboles maestros de estoica costra, humanamente lúcidos de aplazamientos. Desprenden una voz que no se guía por la rosa de los vientos. Escucha, no pide asistencia al alma, la da. Cantares para entender solo estando enfermo en la solitaria grafía humana de este mundo. Raja luenga y cueva breve, una desnudez cercana a un rumor paulatino y leal, donde lloro yo sin título. El cuerpo me dice que bueno, justo lo que decía antes de la puesta en voz del texto. La experiencia de lectura, siempre la experiencia de lectura en silencio y la experiencia de escucha del poema o del libro es una experiencia distinta. Pero este libro en particular, y además Galo tiene una voz que tiene una tonalidad para ser usada en voz alta. Y entonces le da al libro quizás un hilo, una cadencia mayor. Bueno, para
seguir con algunas otras inquietudes que pudiésemos compartir con ustedes y conversando. Como decía, este es un libro que digamos que la poesía en general no es un género que uno puede resumir o reseñar. La experiencia de la poesía es una experiencia más de la sonoridad, del sentido dilatado que no necesariamente es repetible o narrable. De todas maneras, el recorrido por la totalidad de este libro torcido, escarabajo, que se desborda hacia los lados, navega de alguna manera por ciertas preguntas que adicionalmente yo creo que son preguntas que no son solo de este libro de Galo, sino son preocupaciones que están un poco en la médula de la reflexión misma sobre la escritura, que nosotros podemos, a pesar de todos los sonidos. Exacto. Entonces, lo que decía, como planteé al principio, es un libro que pudiésemos, como para poner un estímulo allí, uno lo pudiera recorrer a partir de esa idea del cuerpo. O sea, en este libro se pudiera identificar que hay un cuerpo familiar que yo diría que no es solo de este libro. Recientemente Galo estrenó en Caracas en diciembre del 2024 un documental que se llama Sur Sum Corda Amore, y tiene otro libro, otro poemario que todavía no ha sido publicado, pero está cerca de serlo, que se llama Mujer con la cabeza tapada. Entonces, esos dos textos, uno cinematográfico y otro poético, tienen que ver con una pregunta, inquietud, obsesión vinculada con la familia y específicamente con la raíz, con la sangre, con la pertenencia, con el origen, con la figura de la abuela italiana, por lo tanto con el acento, y eso está distribuido de manera muy errática en el libro. De la misma manera, por lo menos desde mi lectura, este es un libro que también dialoga con muchos campos del conocimiento. Uno es la literatura, uno también quizás en una proporción menor, quizás el cine, pero también la medicina. Es un libro que va desplegando un vocabulario, una enciclopedia, y por consiguiente uno pudiera decir que hay un cuerpo sufriente, también lo pudiéramos llamar paciente en el sentido, o si quieren, el doble sentido, y por consiguiente un cuerpo enfermo. Y ese órgano enfermo del cuerpo es el estómago. La tripa, la entraña, son palabras que aparecen allí. Y por lo tanto, el cuerpo enfermo, el cuerpo sufriente, pero también hay otro cuerpo que es el cuerpo que goza, es el cuerpo que se conecta con el placer, que se conecta con esa otra forma del exceso que es digamos, el gozo, el goce, incluso en los dos sentidos. Y por otra parte, en cada una de estas referencias, digamos, corporales, también hay, dependiendo, bueno, de la parte del libro, ciertas referencias a materias del mundo natural, de la naturaleza, que tienen que ver con el mar, con el lodo, con la vegetación proliferante, con el pantano. Y entonces pensaba quizás que podíamos como hacer estos recorridos que no son temáticos, pero como para mostrar cómo el libro, cuál es la lengua del libro cuando habla de la familia, aunque siempre es una lengua que apunta más a la incomprensión que a la comprensión, pero
digamos que los movimientos de esa escritura tienen como una cadencia cuando se refieren a lo familiar italiano y cuando pasan por esas otras corporalidades. Entonces no sé si quieres o comentar algo de lo que digo y quizás leer algunos pasajes, algunos versos de él. No agrego nada. Todo donde va y pues sí, voy a seguir leyendo a ver qué invocamos aquí, ¿no? Yo creo que este fragmento va un poco hacia el lado del cuerpo familiar y de lo que es esta cuestión. Todo sí, como dice Gina, siempre atravesado por el cuerpo literario, ¿no? Por el cuerpo letrado, el cuerpo de la letra. También hablaba en la presentación del libro de los libretos de ópera que me interesa la densidad de la palabra, ella en sonido y por ende en el tiempo que toma una palabra ser dicha, ser pronunciada, ser masticada, ¿no? O sea, que eso también ha aparecido. Bueno, aquí tenemos de fondo como una, no sé, una salsa de, pero bueno, es muy latinoamericano todo. Abuela, no demarqué esta lamosa Biblia como te habría gustado, donde tú señalas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera, según Matthaios. Con mancebo humor yo en vez, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces habría de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta, según Pablo. Abuela, tú en la misa oías levantar los corazones. Yo aterrado, una palabra tuya bastará para sanarlo, según él ya ha dicho. ¿Dónde eso que un solo vocablo sana? No cuál significado, sino que tú agradecida sin el menor ardor, porque en el arma de un nazi en tu costado de 8 años habitaba mi Dios, repetiste, cuando se llevaron los restantes caballos insepultos, repetiste, al menos no se llevaron a papá, y sobre la colina hay una aurora cálida como la Virgen. Mi apocado tacto no llegaba al duende del que nos sueña antes de nosotros ser un pensamiento. Lo juro, no obstante, ya también como tú al verlas, no dejo de practicar el color de las trinitarias. Furiosas sobre los muros arruinados, el perfume en las cadenetas de tus chales reconcilian cada una de estas imágenes que de estrés. Y al hallarlos en los fruteros, digo, esto sí es un durazno, qué alegría de durazno grande, clavándole el cuchillo del que gotea su oliente miga, lo juro, me agencio, pero contar es un derribo del vitalismo. Sí, ya te digo. 58. Aquí vamos, por ejemplo, con el cuerpo sufriente, ¿no? El piar como una alondra sin cara cuyo sonido sale de la tripa. Comunicación con plena actualidad. Cuando las carnes, la pila de macilento adentro, no dividen el sí de lo aquello, del craneal donde se encubre el suspiro. Inversa, como el caparazón de los insectos, el alma esquelética a plena luz. Cada batalla que le circunda hace solo una forma de poner su nombre. Llegar cortado, llegar quemado, según Aristóteles, en una historia de la afección o del alma, sin antes referirse a una historia de lo bello, para explicar eso llamado cuerpo, extenso en las direcciones dimensionales y según los estoicos,
sólido y según Epicuro, impenetrable, que es lo mismo que dice Descartes y Hobbes y Spinoza, por lo que la luz no pasa si no abre su boca. Lancinante. No responde a las órdenes originales de tratados. Ciencia es ciencia de qué, si solo hay almas forjando almas en soportes infinitos. Puede dejar de ser si se constriñe a representación, idea, un arribo al no cuerpo, separaciones del cortar, del hacha. Si hay un alma y un cuerpo, ¿por qué se unen si una no sirve a la otra? El sincronología, revelación ante la razón, en que todas las edades habitan, abismales de riegos sobre lo inundado, sin serlo o tenerlo, sucede. Como que y ahora vamos al cuerpo que goza. Dos niños cuya guerra no amanece sino en un consentir. La divina violación del arcángel de la hormona, manera del mendigo esclavizado por la escena fija en que a diario doy moneda, extendiendo su deseo, pues lo acorta. El único desquicio es el agujero de la intimidad. Una garra puesta enseña de decir mucho. Martillea el bulto por sobre la ropa. Ahora grande en la edad de la expansión del hombre, no hombre, esperando cornamentas henchidas, prólogo recio, lúbrico de músculo propio y ajeno, búsqueda de las tiernas paredes intestinas donde colgar la baba, usada antes para los insultos del sí mismo, comerlo deleznado en la húmeda tela del nadador al salir entumecido, crudo, de su olímpica marea, matutina, desnudez de un lobo ejército. Si un gesto de mi ceja hubiese dado, cedido, mi enfermedad hoy sería viral, mi faja, la de la perversión, no otra. ¿Acaso me gustaría haber muerto de sexo? Por grupos de piernas aceradas en el tul del agua, rutas de vellos enrevesados, jóvenes preciadamente machos, balas de la sed virgen, sello, puro desbocado, parque del vientre en la orilla. El otro tópico. Bueno, creo que escuchar cómo aparecen estos cuerpos en el cuerpo textual era también la idea. Siempre digo que la mejor forma de presentar un libro de poesía es escuchar cómo suena. Y por lo tanto, bueno, tienen allí como una idea de cómo habla. Creo que en algún punto habíamos hablado de cómo balbucea un texto. No se trata de una lengua fluida, sino más bien de una lengua trabada que no logra la agilidad y la soltura, aunque esto lo digo desde la experiencia de la escritura, que escribir así no es nada fácil. Sí, porque es una apuesta complicada, difícil. Que también habíamos llegado a comentar, como tú lo habías comentado, que me ha parecido muy precisa esa lectura, que era que así como hay un estómago que no digiere, aquí hay una lengua que no termina de ser digerida, ¿no? Un poco como que hay una lengua indigesta,
que no logra terminar como de llegar a, y que uno va sufriendo ahí con esa digestión que no pasa, que no llega y que el bolo se hace de palabra y luego, bueno, si llegas al final te liberas, supongo. El hecho de que el libro tenga ciertas referencias a la digestión, al estómago, al intestino, termina siendo también una imagen que nombra el propio proceso de lectura, lo que nos pasa frente a ese tipo de texto. Quizás para cerrar, me gustaría preguntarte, Galo, tomando en cuenta, tú lo dijiste al principio, que bueno, Venezuela, Adriano González León escribió hace muchísimo tiempo, mucho antes de que pasara todo lo que ha pasado, esa novela que se llama País Portátil, que se ha convertido en una especie de metáfora del país. Y claro, nosotros estamos ahora aquí en Colombia y uno escribe desde afuera y allí se pudiera abrir un gran tema sobre la escritura del afuera, escribir con la misma lengua, pero no es la misma lengua. Pero lo que quería preguntarte tiene que ver con que, pensando un poco en diferentes tradiciones literarias que aparecen en el libro. Me interesa específicamente preguntarte por algunas referencias, digamos, centrales y en específico en términos de la tradición poética venezolana, cuáles pudieran ser algunas influencias, porque por ejemplo yo en algunos momentos, pero esa fue una asociación que hice yo, que no necesariamente estaba en la cabeza de Galo cuando escribió, sentí que habían algunas operaciones que podían recordar el libro de Gabriela Kisser, Tribu, que es un libro también, es un poema largo o son poemas largos que recuperan una serie de tradiciones literarias y por lo tanto incluso citan versos de otros libros, o también en algunos pequeños puntos sentí algo de Árbol que crece torcido de Rafael Castillo Zapata, si bien no hay una afinidad entre los dos libros, pero había algo de la cadencia que me hizo recordar ese texto. Entonces me gustaría que nos dijeras para cerrar, con quién también de tus contemporáneos sentirías que tienes algún tipo de diálogo, si bien silencioso, o te sientes que formarías parte de una pequeña estirpe, quizás de voces que están como pensando la poesía en esta dirección. Sí, bueno, lo primero es que yo siempre me quedo muy aterrado, en el buen sentido de la palabra, cuando veo que Venezuela es un país de poetas, ha sido un país de poetas. Esta mañana pensando en eso, no sé, me vino así como por libre asociación que quizás tenemos tantos y hemos tenido tantos buenos poetas porque teníamos que tener donde depositar toda la tragedia que iba a aparecer, ¿no? Aquello que le gustaba citar a Borges de la Odisea o de la Ilíada, que las tragedias de los hombres solo existían para que pudiesen ser cantadas por los aedos, ¿no? Y claro, o sea, cuando yo digo mis influencias en poesía, aunque seguro que aquí no hay nada de eso, aparece desde un Montejo, que yo daría lo que fuese por escribir un verso de la calidad del verso de Montejo, a otro que, bueno, que quizás yo sí creo que sí hay algo ahí, sobre todo por como el lenguaje viene a ser manoseado. Por un lado, el cubano no tan venezolano, pero muy venezolano, que es Octavio Armando, a quien admiro, quiero, que se acercó al libro y me dijo algo muy lindo y que me dio tranquilidad, que era que aquí estaba la apuesta lesamiana de que cuando uno escribe un texto lo que está haciendo es inventando a los lectores que requiere ese texto. Pero también está Yolanda Manti, que para mí es también un faro de la lengua, que comienza con un libro como Caso Lobo, donde yo sentía que había algo de esta cosa farragosa y de lengua que como que se escapa a lo normal de la lengua. Claro que Yolanda luego se ha ido por otro camino, pero
es que cuando dijiste Casa o Lobo, que es el primer libro de Yolanda Panti, no lo recuerdo textual, pero casi textual. Hay un verso de Yolanda allí que dice que para nombrar la familia hay que partirse los labios. Y ahí está. Totalmente, ¿no? Y también cuando yo también lo leí mucho tiempo luego y me di cuenta de ese parentesco cuando me compré ese ladrillo maravilloso que hizo pretexto de su obra entera, que se llama París, que tiene un hueso pélvico ahí en la portada. Y cuando lo volví a encontrar y leí esto, lo leí y dije, Casa o Lobo lo tenía súper determinado, yo no me había enterado y le mandé rápido el libro a Yolanda y dije, mira, que creo que esto tiene... porque bueno, eso también pasa, ¿no? Las influencias actúan desde un lugar oscuro y oculto. Pero bueno, yo también tengo a dos personajes muy cercanos de la poesía, Padrino, que es Santos López, que también tiene, a mí lo que me ha interesado de Santos es su concepción de que cada libro no es una reunión de poemas, sino es un libro que se construye arquitectónicamente y que son unas apuestas completas. También siento que a él le gusta mucho el poema largo, ¿no? Y por el otro lado tengo a la madrina, que es Luis Enrique Pérez Orama, me dice ahijada, y que ahí por ahí me viene más la vena de esta cuestión de una poesía que, como ha dicho Luis, a él le interesa hacer canciones como sorbos de agua, ¿no? Al final el subtítulo de este libro tiene la palabra monodia, o sea, hay una pretensión musical dentro de esto, aunque se oculte por ahí. Estaría bueno que esto fuese como una ópera contemporánea donde alguien cante así todo solo. Pero también está en Luis, por supuesto, que también está en Octavio esta cuestión, podemos llamarla erudita, de traer las referencias y demás. Lo de Kieser yo tampoco lo había visto, pero sí, Octavio Armando me dijo que si yo hubiese escrito esto en la época de la persecución de los judíos en la España colonial, me hubiesen agarrado rapidito, porque la manera más fácil de identificar judíos era que hablaban mucho de la familia y de los libros, que está ahí con Gabriela, ¿no? Y bueno, ya luego están dos figuras que sí que son centrales, no venezolanas, pero contemporáneas, que son John Ashbery, estadounidense, que es quizás el gran crítico de nuestro momento, él ya murió, donde exacto, las apuestas de él, por ejemplo, un poema larguísimo, Retrato de un espejo convexo, donde uno pues se mete ahí y si tú no entiendes, pues no se trata de entender. Y esa cosa de que hay algo más que comunicación en todos los textos al final, pero sobre todo en la poesía, ¿no? Y ya quien es pues una santa patrona que yo hasta la tengo impresa y puesta al lado del escritorio, que es Anne Carson, ¿no? Anne Carson, como a mí nada más me ha pasado con dos veces en la literatura donde yo realmente hasta siento que me tengo como que prosternar porque estoy ante algo que no, primero fue Borges y después fue Anne Carson, que yo creo que es realmente sorprendente lo que logra en sus libros, un libro como La belleza del marido, que de hecho es un ensayo en 29 tangos, pero al final es un solo poema largo narrativo y es una cosa ahí con el collage, con el archipiélago, o sea, para mí ese es un poco el espíritu de la época, si es que tanto se existe, y por ahí es donde yo me meto. Creo que eso. Bueno, creo que llegamos al puerto y bueno, les agradecemos la asistencia, la participación y bueno, los invitamos a que compren el libro, que lo lean y exacto. En Venezuela tenemos una tradición que no necesariamente existe en otros países latinoamericanos, incluso en Colombia yo no la he visto y por lo tanto quisimos traerla aquí un poco para tener como un país líquido presente y bautizar con algunas gotas de ron el libro. ¿Cómo? Yo. Bueno, creo que también.
si quieres invitar a alguien del público aquí. A mi hermano. Sí. Creo que ya. Espérate, yo qué. Y tú vas a echar eso. Y caiga, Una gota, una gota. no, chocolate. Vamos. Eso. Y ustedes aplauden. Te aplaudo. Ya te echamos palo. Bueno, muchas gracias.